La agricultura convencional produce una pérdida de 24.000 millones de toneladas de suelo fértil cada año. Esto equivale a más de 3 millones de camiones cargados de tierra cada día. La mayoría cree que la solución a la degradación es sustituir los abonos químicos por abonos orgánicos, pero realmente esto no tiene nada que ver con el problema real. La mayor causa de degradación del suelo, ¿sabes cuál es? Es no integrar árboles con tu cultivo. Si entiendes lo que voy a mostrar en este vídeo, te puedes ahorrar cientos de dólares en insumos externos. Además, podrás producir tu propia canasta familiar saludable con el mínimo esfuerzo. Para entender esto, primero vamos a viajar un poco en el tiempo. Toda tu vida te han dicho que el Amazonas es un bosque virgen, un santuario intocable de la naturaleza, pero en realidad fue el huerto más sofisticado del mundo, diseñado por humanos durante miles de años. En 1542, cuando Francisco de Orellana navegó por primera vez el río Amazonas, describió algo que parecía imposible. Ciudades enormes, millones de personas, huertos que se extendían por kilómetros. Los historiadores pensaban que estaba exagerando, pero ahora sabemos que tenía razón. Con tecnología láser desde aviones hemos descubierto geoglifos gigantes, caminos perfectos, plazas circulares y ciudades jardín enterradas bajo la selva. El Amazonas no era un bosque virgen, era el proyecto de ingeniería agrícola más sofisticado de la historia humana. Hasta 5 millones de personas vivían allí antes de 1500, no como invasores de la naturaleza, sino como sus arquitectos. Crearon algo llamado terra preta, tierra negra producida por ellos mismos. Mezclaron carbón vegetal, cerámica triturada, restos orgánicos para crear el suelo más fértil del planeta. Lo increíble es que este suelo sigue siendo más productivo que cualquier fertilizante moderno, 500 años después. Estas civilizaciones no cortaron el bosque, lo mejoraron. Plantaron estratégicamente árboles de castaña, cacao, frutas tropicales, crearon bosques comestibles que parecían completamente naturales, pero entonces llegaron los europeos. En 50 años el 90% de la población amazónica desapareció por enfermedades como la viruela. Todo este conocimiento milenario sobre cómo vivir en armonía con la selva se perdió. La naturaleza reclamó las ciudades jardín y el mundo olvidó que alguna vez existieron. Lo que llamamos Amazonas virgen es en realidad un bosque que creció sobre las ruinas de la civilización más ecológicamente avanzada de la historia. Estos pueblos lograron algo que nosotros no hemos podido: crear abundancia sin destruir el planeta. Alimentaron a millones de personas mientras hacían crecer el bosque. Esto prueba que los árboles funcionan. ¿Pero crees que esto solo sirve para bosques tropicales como el Amazonas o podría también aplicarse a climas secos y degradados? Imagínate intentar cultivar en un lugar casi tan seco como el Sáhara. Menos de 200 milímetros de lluvia al año, solo degradado y abandonado, todo un reto. Pero este hombre convirtió ese desierto en un bosque que da comida todo el año. Vive en Cafarnaum, Bahía, en el semiárido brasileño. Durante generaciones su familia practicó lo típico: talar, quemar, plantar maíz. Un año llovían 400 milímetros, otro solo 100. Las cosechas fallaban constantemente, pero él cuestionaba todo desde niño. ¿Por qué talar miles de especies para plantar solo una? En 1999 todo cambió. Recibió una invitación a un seminario sobre policultura en el semiárido. Lo que lo impactó no fueron las técnicas, sino la imagen de una familia con una mesa farta, una mesa abundante. Eso quería para sus hijos. Fue el primero en inscribirse. En la víspera del año nuevo, mientras todos celebraban, él estaba sembrando bajo la lluvia. Hoy, después de 25 años, su hectárea y media es un ecosistema completo. Produce diariamente hortalizas, frutas, granos, miel, carne, leche y madera. Su sistema genera ingresos constantes, no solo una cosecha anual. Lo más increíble de esto es que lo hace todo sin ningún tipo de fertilizante. Los árboles crean su propio abono, protegen del viento, dan sombra estratégica y alimentan a las abejas. Pero hay un problema: si no sabes manejar bien los árboles, tu huerto no prosperará. Si tienes árboles en tu terreno, seguro te han dicho que los tales para poder sembrar, porque bajo los árboles no se da nada. Incluso el cacao, la piña y el café, que son de sombra, te dirán que crecen mejor en pleno sol. Pero hay algo que confunde a mucha gente, y es que bajo la sombra de los árboles puedes producir todo lo que quieras, incluso lo que crees que necesita más sol. Te explico. Normalmente llegamos a un terreno con árboles y talamos todo. Dejamos el suelo completamente descubierto para arar y sembrar. Pero aquí está el problema: cuando no estás sembrando, ese suelo desnudo se seca, pierde humedad y pierde vida. En cambio, ¿qué pasaría si integramos árboles? Cuando todavía no es temporada de siembra, los árboles crecen y protegen tu suelo. Mientras tanto, mantienen la humedad y mantienen la vida microbiana activa. Y aquí está la clave: cuando necesitas sembrar algo que requiere sol, simplemente podas. La luz entra exactamente cuando la necesitas. Los cultivos de sombra prosperan bajo el dosel cerrado. Los cultivos de sol se siembran cuando abres el dosel. Tú controlas la cantidad de luz ajustando la poda. Esta dinámica evita que tu suelo quede desnudo todo el año. Lo mantiene fértil, vivo y regenerándose constantemente. Pero muchos perciben que tener árboles para podar requiere mucho tiempo.
La mayoría de personas cree que tener árboles en el cultivo es más trabajo porque hay que podar, cortar ramas, subirse a los árboles. ¿Pero qué prefieres? ¿Estar en pie podando a la sombra o agachado bajo el sol quitando hierbas o regando químicos que te dañan la salud? Cuando podas un árbol y pones esa biomasa en el suelo, estás cubriendo la tierra. Esa cobertura hace que salgan muchísimas menos hierbas. Ya no necesitas estar deshierbando constantemente. La misma biomasa esponja el suelo, lo mantiene húmedo y suelto. Ya no necesitas arar. Simplemente con un pico o azada puedes sembrar directo. Al descomponerse, esa materia orgánica fertiliza naturalmente, ahorras en abonos. El suelo más sano significa plantas más sanas, te ahorras en pesticidas. Todo el tiempo ahorrado lo inviertes en podar árboles, más cómodo, a la sombra y sin tener que estar agachado. Es exactamente lo que pasa en la naturaleza. Cuando cae un árbol, se abre un claro y aparecen cultivos de crecimiento rápido mientras los árboles jóvenes se desarrollan. Los árboles definitivamente ahorran trabajo, pero hay algo que hay que tener claro y es que no todos los árboles son útiles para esto. Estuve a punto de gastar más de $200 en semillas de eucalipto para cubrir apenas 1000 metros cuadrados. El eucalipto es excelente para biomasa y rebrota perfectamente después de cada poda. Pero me di cuenta de algo que cambió todo. En mi entorno había especies que muy poca gente conoce, pero que en muchos casos superaban al eucalipto. Y sobre todo sus semillas se pueden conseguir gratis en la naturaleza. Esa es la clave. Cuando elijas especies para tu huerto agroforestal, tienes que fijarte en 4 cosas críticas. Primera, facilidad de reproducción y bajo costo. Sus semillas las encuentras gratis en la naturaleza o se reproducen por esqueje fácilmente. Segunda, que rebroten fácilmente a cada poda. Los eucaliptos se utilizan porque rebrotan con vigor después de cada corte, pero especies como Gliricidia o el guayuyo también lo hacen perfectamente. Tercera, alta producción de biomasa. El pasto elefante, que se consigue fácilmente en muchos lugares tropicales, dicen que puede generar hasta 53 toneladas por hectárea al año. Esto es como darle de comer a tu ganado, pero en vez de alimentar vacas, alimentamos los microorganismos que hay en el suelo. La clave está en combinar diferentes tipos de crecimiento. Especies apicales como el yatobá, yagrumo o ingá, que crezcan hacia arriba, especies arbustivas como guázuma o guayuyo que ocupen los espacios de abajo y herbáceas como titonia para cobertura rápida. Incluso puedes combinar plantas de diferentes tipos de fotosíntesis como el alquitira, que soporta la sequía gracias a su metabolismo fotosintético CAM, que le permite abrir los estomas de noche y así reducir la pérdida de agua. Con esto aprovechamos cada centímetro del espacio vertical y horizontal. Más biomasa, más fertilidad natural y prácticamente cero inversión inicial. Ahora que hemos visto algunas especies interesantes para nuestro huerto, ¿te gustaría saber los modelos que he visto que funcionan mejor? Mira esto, ¿cuál de estos 3 modelos crees que puede darte de 2 hasta 10 veces más cosecha regando solo la mitad? Modelo 1. El perímetro protector. Este es el más simple. Consiste en rodear tu huerto con una línea de plantas súper variadas. Esto te da más biodiversidad, polinizadores, control natural de plagas y funciona como cortavientos. Muy bueno como mejora inicial en un huerto convencional. Pero el problema es que no genera suficiente biomasa para cubrir toda el área y necesitarás seguir trayendo insumos externos de fuera. Modelo 2. Líneas cada 6 metros. Aquí mejoramos todo. En vez de solo el perímetro, pones líneas de árboles cada 6 metros por todo el terreno. Puedes intercalar especies que tienen un crecimiento más apical cada 2 metros con especies más arbustivas. La clave está en la poda estratégica, justo antes de que terminen las lluvias para preparar el rebrote y después de las primeras lluvias del año. Todo lo que podes lo picas fino y lo dejas en contacto con el suelo. Esto es lo que llamamos madera rameal triturada o picada. Los datos son brutales. En tomate este sistema genera entre 900 y 1000% más de productividad. En maíz pasas de 1 a 4 toneladas por hectárea. Y lo mejor es que reduces el riego a la mitad. Modelo 3. El multiplicador de biomasa. Si realmente quieres optimizar la producción de biomasa, prueba esto. Añade líneas intercaladas de especies como pasto elefante o titonia entre las líneas de los árboles. Ahora tienes 3 fuentes de biomasa. Los árboles que podas 1 o 2 veces al año y el pasto y la titonia que cortas cada mes o 2 meses. El procedimiento es súper sencillo. Cuando llega la época de siembra, podas todo drásticamente. Esta entrada de luz masiva la aprovechas para sembrar tus cultivos. Mientras crecen, toda esa biomasa protege el suelo y se convierte en abono. Entre los árboles puedes meter cúrcuma, jengibre o piña que les gusta la sombra. La regla de oro es simple. Cuanta más biomasa generes, menos trabajo incómodo. No más deshierve, no más comprar abono, no más problemas con plagas. El suelo se construye solo y cada año es más fértil. Como puedes ver, los árboles son clave. Sin ellos no podemos subsistir como especie. La prueba está en sembrar árboles y ver los beneficios por ti mismo. Comprender y aplicar todo esto puede ser un poco abrumador al principio. Desde que empecé a estudiar agroecología hace 13 años siempre me han surgido nuevas preguntas, pero cada respuesta me ha llevado a descubrir que la naturaleza ya tiene todas las soluciones que necesitamos. Solo tenemos que aprender a leer su lenguaje y trabajar con ella y no contra ella. Así que si te interesa seguir aprendiendo, suscríbete y también puedes pasarte por nuestro Patreon. Allí tenemos contenido exclusivo y si tienes alguna pregunta y quieres aportar algo, nos vemos en los comentarios. Un abrazo.